Gracias a todos por estar aquí en este auditorio. Y vamos ahora a uno de los temas estrella, interesantísimo. Uno de los temas estrella del momento, además. El primer día estábamos abordando aquí, en este escenario, en una mesa redonda, que fue muy interesante, la desinformación, cómo nos está afectando en estos momentos. Y ayer también, en este mismo escenario, nuestros expertos abordaron la ciberinteligencia en la lucha contra las amenazas. Pues ahora vamos a juntar estos dos factores. Por un lado, esa ciberinteligencia y por otro lado, cómo puede utilizarse y cómo se está utilizando en estos momentos en la lucha contra la desinformación. Y lo vamos a hacer con ejemplos reales de desinformación, de cómo se está utilizando también la inteligencia en este momento para ello, y nos van a meter nuestros ponentes de lleno en la práctica, no solamente en la teoría. Así que va a ser una charla muy visual, muy práctica, muy interesante, en la que vamos a aprender mucho sobre desinformación y cómo está el panorama actual. Lo hacemos con Miquel Rufián de Vida Idea y con Rafael López de Perception Point, así que un aplauso para ellos, por favor, que nos acompañen ya en este escenario de Cyberwall. Gracias. Bienvenidos a los dos. Muchas pues gracias. todo vuestro. Vamos allá. A ver si cargan. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Hablaremos hoy de la ciberinteligencia como arma para luchar contra la desinformación. Yo soy Miquel Rufián, actualmente director global de ciberseguridad y de inteligencia de la firma española Vida Idea. Y aquí está mi compañero y amigo Rafa. Buenas, yo soy Rafa López, responsable de preventa de Perception Point y miembro del FIRST. Vamos a estructurar la siguiente charla en estos puntos, ¿vale? Hablaremos un poco de la radiografía del fenómeno de la desinformación, hablaremos sobre todo qué es ciberinteligencia y qué retos y oportunidades hay actualmente. Hablaremos también de algo muy olvidado, que es la importancia de la figura humana, del analista de inteligencia. Actualmente, con la transformación digital, hemos dependido mucho de la tecnología, pero el proceso humano es muy importante. Y también tendremos un caso de ejemplo de las elecciones generales y de cómo ha habido en otros países y lo que nos tenemos un poco en las próximas semanas y las conclusiones. Breve radiografía sobre el fenómeno de la desinformación. Actualmente estamos viviendo un proceso de transformación digital completo, da igual que seamos administración pública, administración privada, nosotros en nuestra vida cotidiana. No podemos dividir actualmente tanto el mundo físico del mundo digital y por eso tenemos que tener esta visión un poco más integral. Actualmente también, por culpa de la transformación digital, tenemos mogollón de inputs de información, algo que llamamos infoxicación digital, y esto al final pues hemos tenido que bajar un poco la guardia a la hora de consumir la información, ¿no? No hay capacidad humana para poder procesar este tipo de información, lo que al final nos hace bastante vulnerables a la hora de poder procesar o al tener un poco de pensamiento crítico si lo que estamos leyendo o es verdad o es mentira, y por eso pues una de las armas que podemos tener es la alfabetización mediática. Luego, si quieres, Rafa. Sí, bueno, está el tema del ciberespacio y lo que consideramos ciberespacio, los servicios que hay dentro del ciberespacio. Hay una diferencia, ¿vale? Porque el ciberespacio es un entorno muy complejo en el que interactuamos personas y software, ¿vale? Nos pensamos que el ciberespacio es simplemente Internet y ya está, pero no es así. El ciberespacio somos todos nosotros los que estamos aquí, más todos los dispositivos que llevamos encima, que además ya hablaremos también un poco de ellos, cómo interactúan con nosotros. Así es, y actualmente lo que es el concepto de ciberespacio es algo que no es limitado, sino está creciendo día a día, y estos son los 5 elementos que tiene que contener el ciberespacio. Este es el concepto oficial de la ISO 27032, que habla de ciberseguridad, habla del entorno del ciberespacio, que es mucho más allá de Internet, y es toda la información que se maneja en ese nuevo entorno digital. Lo que comentaba antes, el ciberespacio son muchísimas más cosas. En este caso tenemos toda la parte de IoT, el Internet of Things, que suena como muy rimbombante, pero el Internet of Things es nuestro smartphone, nuestro smartwatch, todo lo que sea smart, cámaras de seguridad, Alexa, Google en casa, y todo esto con el que nosotros ya estamos acostumbrados a vivir, está recopilando información de nosotros. Está perfilando para campañas, pueden ser políticas, pueden ser comerciales, todo tipo de información, porque además, aunque nosotros apaguemos estos dispositivos, se ha demostrado que siguen escuchando y siguen recopilando información. Y si yo posiblemente esté hablando con Miquel por una preocupación que yo tenga sobre un tema, seguro en mi móvil, en mi ordenador o en cualquier dispositivo me va a aparecer información relacionada con él. Con lo cual,
las fuentes de información ahora mismo son ilimitadas. Así es, y prácticamente a día de hoy todo el mundo tiene un perfil digital. Queramos o no queramos, cualquier transacción, cualquier movimiento, cualquier acción que realizamos tiene su eco en este nuevo entorno. Y hablaremos qué es la desinformación. Actualmente se está trabajando ya casi desde 2018 con la Unión Europea en casi todos los países europeos y esto es un poco la información, el concepto oficial. Al final, la desinformación es información verificablemente falsa o engañosa. Incluye aquí la omisión o la falta de verdad que se crea, se presenta, se divulga y con fines, ¿no? Al final puede estar tanto una organización privada detrás o un Estado, luego veremos un poco los diferentes tipos de metodologías y sobre todo diferentes tipos que hay, ¿no? Puede haber desde información falsa, errónea, en la que al final pues, puede haber falta de verdad en ese tipo de mensaje o engañosa. Tenemos tema de desinformación, que es información que se genera y se crea para poder manipular o para algún fin concreto. Y luego tenemos información maliciosa, que puede ser pues, tanto filtraciones, como hemos visto en casos reales que luego vamos a hablar, o hacer pues, desde tema de discurso de odio o hacer otro tipo de objetivo que veremos un poco más adelante. Y aquí tenemos las amenazas, ¿vale? Y los objetivos, ¿vale? Las amenazas, yo suelo hablar mucho en las ponencias, en la parte de ciberseguridad, de todos estos amigos que tenemos aquí, no son tan amigos. Tenemos un montón, ¿vale? Un montón y cada día creciendo más, pero básicamente suelen ser siempre los mismos. En este caso tenemos a estados, ¿vale? Como pueden ser Rusia, pueden ser Corea del Norte, conocemos muchísimos aquí, que lanzan campañas de desinformación para influir en la política exterior. Tenemos a los ciberdelincuentes que tratan de lanzar pues, este tipo de campañas fraudulentas, fake news, campañas de phishing, cualquier otro tipo de información para tener una ganancia financiera, ¿vale? Son ciberdelincuentes. Hacktivistas que, bueno, pues no, su objetivo puede parecer noble a primera vista muchas veces, pero al final traspasan la legalidad y además ahora se está demostrando, a raíz de la guerra de Ucrania, que se están asociando con otro grupo que hay delante, que son los grupos terroristas y los estados, para poder lanzar campañas masivas. En este caso se han detectado algunos como Killnet, que va contra países del entorno OTAN, como puede ser España. Yihadistas que van a hacer el máximo daño posible basado en la ideología de la yihad, los ciberterroristas que van a hacer el máximo daño posible, por ejemplo, paralizar un hospital para que no se puedan realizar los tratamientos, cibervándalos, ¿vale? Que suena un poco así muy de la calle, pero al final pues son los típicos estudiantes que tratan de hacer algún tipo de script kiddie, ¿vale? Que son scripts muy amateurs para ver hasta dónde son capaces de llegar, pero esto como cuando yo tiro una piedra para ver hasta dónde llego y le doy a alguien, ¿vale? Pues es exactamente igual. Y luego, muy importante, los actores internos, los insiders, porque no hay nadie que sepa más de ti que alguien de tu organización y que va a hacerte daño desde dentro. Además, estos posiblemente, o puede ser porque estén cabreados, ¿vale? O puede ser porque alguno de los de arriba le ha pagado para que haga daño. Ciberinvestigadores que se están dedicando, pues bueno, a hacer investigaciones. Aquí, pues bueno, hay un abanico muy grande, pueden ser la policía, puede ser Guardia Civil, pueden ser privados y organizaciones privadas que se dedican a tratar de conseguir la mayor información posible para tener una ventaja económica y en el sector con otras empresas de su competencia. Así es, y sobre todo los actores lo que tenemos que tener en cuenta es la motivación que hay detrás. Depende de la motivación que tengan, pues vamos a poder dar una solución u otra. No es lo mismo que esté detrás una organización privada que esté un Estado. Y sobre todo que al final todos somos objetivos. Da igual que estemos en el sector público, en el sector privado, al final detrás de estas organizaciones hay personas que al final todos somos ciudadanos y tiene sus consecuencias. Aquí os dejo más o menos el FIMI, ¿vale? Es un concepto en el que se utiliza sobre todo para manipulación e interferencias de información extranjera y sobre todo lo que buscamos con este tipo de metodologías y conceptos son los actores, los comportamientos, el contenido, el grado y efecto, sobre todo pues, para poder analizar y comprender un poco más este tipo de amenaza para gestionar un poco mejor el incidente.
Luego, ¿qué está pasando actualmente en el mundo? Pues solo tenéis que abrir prensa, da igual que sea prensa digital, prensa escrita, televisión, pues hay diferentes tipos de topics, tenemos que analizarlos muy bien, muchas veces no tenemos ese pensamiento crítico por el tema de inmediatez de qué está ocurriendo. Pues, por ejemplo, tenemos el tema de guerra Ucrania-Rusia, que ocupa la mayoría del tipo de eventos, hay que analizar muy bien realmente qué interés hay detrás, tenemos el cambio climático, tenemos tema de sequía, tenemos muchísimos topics abiertos que realmente pues, es una cantidad de información que nos da tiempo a nivel humano de poderla procesar. ¿Qué está pasando también? Pues al final, si hay un Estado, como puede ser Rusia, el ecosistema que hay detrás, ¿no? Al final se utilizan muchas aplicaciones, muchos medios legítimos, otros ilegítimos, otros que se generan para poder manipular, pero para que veáis que no solo es correr un rumor, sino que si detrás hay este tipo de orientación, este tipo de financiación, pues es muy difícil y muy fácil de poderlo introducir. Esto es un claro ejemplo. Como veis, pues puede haber actores que son visibles y otros no, y hay que poder analizar. Por eso nos ayuda muy bien la tecnología que hay detrás para poder comprender este tipo de ecosistemas y no solo la detección y la identificación, sino también poder dar respuesta para poder contrarrestar ese tipo de información. Aquí tenemos ejemplos de cómo se van gestando campañas, ¿vale? Utilizando diferentes redes sociales, pueden ser a través de Instagram, ¿vale? Dependiendo del público objetivo, vamos a coger y vamos a seleccionar la red. Aquí, bueno, pues tenemos, en la parte izquierda tenemos Telegram, ¿vale? Telegram, por antonomasia, es la mensajería, ya prácticamente casi es una red social, en el cual se intercomunican pues todo tipo de grupos criminales, etcétera, incluso crean grupos falsos para que, en este caso, pues muchos de las fuerzas de seguridad del Estado que estáis aquí presentes, entréis y piquéis vosotros si pensáis que estáis también recibiendo esa información falsa, ¿vale? Los canales más privados es más difícil llegar, pero es que tenemos TikTok, tenemos Instagram. Imaginaros el público objetivo de TikTok o el público objetivo de Instagram. Son campañas dirigidas a que desde pequeños o adolescentes, donde somos esponjas y prácticamente nos creemos todo lo que dice el youtuber, instagramer o tiktoker de turno, casi que es nuestra Biblia. Entonces, van a lanzar esas campañas. Incluso tenemos, pues, lo sabéis, retos súper peligrosos. Pues imaginaros con campañas de desinformación dirigidas a un público objetivo que son esponjas. O sea, es prácticamente un adoctrinamiento desde pequeñitos. Más luego, fijaros que tardan poquísimo en estar todo. Sí, sobre todo que al final alguien que quiere hacer el mal o los ciberdelincuentes utilizan los canales igual que puede posicionar una marca, igual que posicionas Coca-Cola, Pepsi, Renault, SEAT, pues utilizan este tipo de medios también con pago, porque al final pues los medios de prensa pues quieren la publicidad, ¿no? Es de lo que viven, y si pagas pues te generan y te posicionan ese tipo de contenido. Igual por vídeo y por voz, o sea, da igual que no solo contenido escrito. Actualmente estamos detectando bastantes vídeos que a lo mejor no es de la misma procedencia, ¿no? Son manipulados o han sido gestionados un poco para poder influir o dar otro tipo de versión de la historia. Esto puede ser YouTube o otro tipo de plataformas tipo Vimeo, y la verdad es que a día de hoy consumimos más vídeo que texto muchas veces. Sí, en el contexto de la guerra de Ucrania hemos visto cómo se han atribuido matanzas a soldados ucranianos cuando eran rusos y viceversa, porque aquí nadie está exento, estamos en una guerra. Había imágenes que parecía que habían derribado en las primeras horas de la invasión prácticamente por la imagen a toda la flota aérea rusa, y realmente eran imágenes de unas maniobras, e incluso Rusia distribuyó imágenes del Call of Duty bombardeando para parecer que habían destruido Kiev. Entonces, es cada vez más complicado y más difícil, sobre todo con el tema de los vídeos, porque si aparece en YouTube, casi que no lo creemos directamente. Y si encima tenemos periodistas que no han hecho bien su trabajo, directamente cogen la fuente sin filtrar, y ya si sale en Antena 3, si sale en Telecinco, si sale en cualquier otro medio, ya no lo creemos segurísimo. Claro, y encima, si estos contenidos lo distribuyen influencers o gente que a lo mejor tú sigues y ya das cierta confianza en ese sentido, pero a lo mejor ha sido una colaboración pagada para que pueda distribuir ese contenido, pues genera y difumina más este tipo de mensaje. ¿Qué necesitamos hacer? Pues generar un sistema de alerta temprana y de monetización de este tipo de eventos. O sea, hay diferentes temas que ya los tenemos identificados y hay que poder gestionar o poder canalizar y obtener información de los diferentes tipos de medios y canales, sobre todo pues para tener identificación y detección.
¿Qué tenemos que hacer también? Pues reforzar una respuesta conjunta y coordinada. Esto no solo es problema del Estado, es problema de todos. O sea, aquí tienen que estar involucradas las empresas, los medios digitales, la comunidad académica también, que ayude un poco a metodología para poder analizar este tipo de fenómenos y sobre todo los medios digitales o los medios de prensa que estén concienciados, que no todo vale, que no porque te paguen una publicidad tengo que generar ese contenido o poderlo filtrar. Luego también, pues, elevar la concienciación, sobre todo porque esto afecta al consumidor o al usuario que lee más vulnerable. Si no tiene un pensamiento crítico, tiene una concienciación, pues realmente se va a creer ese contenido. Bueno, ¿qué es la inteligencia? Bueno, pues la inteligencia aquí tenemos la teoría pura, ¿vale? Pero la inteligencia no es simplemente el tener los datos, ¿vale? Bueno, estos son definiciones que tenemos de inteligencia. La siguiente puedes pasarla, la de Interpol, porque es muchísimo texto, ¿vale? Esto es académico 100%, pero realmente la inteligencia es muchísimo más. Es tener una serie de datos, ¿vale? Filtrar esos datos, tener analistas capaces de poder trabajarlos y procesarlos. ¿Para qué? Para tener una estrategia y poder tomar decisiones. La estrategia es fundamental en cualquier ámbito de negocio, en cualquier ámbito de la vida, ¿no? Tú tienes que tener una inteligencia para poder tomar decisiones. Si no, ¿cómo vas a saber si la decisión que estás tomando es correcta o incorrecta? Pues aquí ocurre exactamente igual. Necesitamos gente experta en el campo y que sea capaz de, entre todo ese mar de información, saber discernir y coger lo que necesitamos para poder llevar una estrategia adecuada y luego al final tomar la decisión correcta en base a nuestros intereses, obviamente. Así es, y daros cuenta que el término inteligencia está como prostituido. Ha salido realmente la industria tecnológica que hacen herramientas que hacen inteligencia, pero realmente es falso. Lo único que te aportan estas herramientas es toda información y luego hay un proceso humano que es generar ese conocimiento y esa interpretación pues, para, sobre todo, soportar una toma de decisiones y generar esa inteligencia. ¿Qué es ciberinteligencia? ¿Por qué es importante? Porque estamos hablando del ciberespacio. Al final, esta es la definición oficial del Centro Criptológico Nacional, que al final, sobre todo, soporte de ciberseguridad, de ciberamenazas, con intenciones y oportunidades para poder identificar, localizar y atribuir fuentes. Y como veis en el ciberespacio, están todo este tipo de actores y, sobre todo, un concepto de cibergeopolítica que hay que tener muy en cuenta a día de hoy pues, para poder entender el mundo que nos rodea. El ciclo de ciberinteligencia pues, está soportado por las siguientes partes. Pues, partimos de unos hechos y unas acciones que están dentro del ciberespacio. Esos datos en bruto pues, los sacamos o los obtenemos a través de cierto tipo de herramientas o un proceso manual también, un mix. Estructuramos ese tipo de datos, ya sea en base de datos o cualquier tipo de metodología que estemos utilizando, pues depende del fin. Esa información le vamos dando sentido pues a través de los operadores, a través de los analistas, ponemos un poco el tema del contexto, ahí ya vamos generando ese conocimiento y esa información o ese conocimiento ya lo aplicamos a un problema o una pregunta concreta que tenemos dentro de la organización. Entonces ahí ya pues generamos ese reporte pues, para esa toma de decisiones, ya sea a nivel estatal o a nivel de una empresa. Y es muy importante las personas. Lo ha dicho Miquel ahora, ha hablado de analistas. Los analistas son personas y las personas son lo más importante dentro del ciclo de la inteligencia porque son quienes nos van a permitir sacar ese informe y ese reporte que luego va a ser válido para nosotros. Así es. Luego tenemos otro tipo de metodologías como Cyber Kill Chain, que eso seguramente en ciberseguridad lo habéis visto mucho más, pero esto sobre todo enfocado a la parte ya de desinformación. Como veis, tenemos 4 partes, una que es de reconocimiento, otra que es de preparación, otra que es de distribución y otra que es de explotación. Gracias a este tipo de metodologías podemos entender mejor y a poder analizar este tipo de incidentes. Luego vamos a ver un ejemplo basado en las elecciones de Estados Unidos, ¿vale? Al final, si veis, tenemos un plan, ¿vale? El Cyber Kill Chain. Bueno, este es el Kill Chain. Yo hablo de Cyber Kill Chain porque estoy muy pegado más en el mundo ciber. Pero lo que tengo que hacer es, tengo unos assets, ¿vale? Tengo pues un público objetivo, tengo alguien a quien atacar, me preparo la audiencia, ¿vale? Preparo el documento, preparo la campaña de desinformación que quiero hacer o de información y luego la tengo que entregar. ¿Y cómo puedo entregarla? Para eso necesito esta inteligencia. ¿Cuál es el mejor canal para acceder a vosotros, a
oficiales de policía, a personal de a pie, incluso a un CEO, vamos a ir más específico, al rango de edad de 14 y 19, a personas preocupadas por la inmigración, etcétera, etcétera. Esta es la estrategia para luego poder lanzar las campañas. Todos tienen un plan, los malos tienen un plan, por eso son tan peligrosos. Así es. Y luego, pues cuando hablamos de temas de inteligencia, también hay como 3 niveles, ¿vale? Tenemos el estratégico, como ha dicho mi compañero, el operacional y el táctico, ¿vale? Ahí va a depender un poco también del tema, un poco más que sea más predictivo, más descriptivo o que sea más en tiempo real. Y algo que tenemos que es prospectiva, que es generar pues ese escenario ideal e irlo trabajando pues, para llegar a ellos un poco más a futuro. Luego, pues como veis, el tema de ciberinteligencia es muy importante actualmente porque antes la ciberseguridad era como muy reactiva, ¿no? Teníamos un problema y dábamos una solución y ahora con el modelo de ciberinteligencia ya tenemos mapeados este tipo de actores, tenemos las fuentes identificadas o los canales donde puede llegar esa información. ¿Por qué no lanzamos pues, esas sondas para poder capturar ese tipo de información o estar pendientes, ya sean avatares falsos que podamos crear para entrar en ese tipo de entornos o poder detectar pues, esos medios de prensa de manera en tiempo real pues, para poder contrarrestar o incluso hacer una acción, que eso es un debate que también que hay. ¿Solo recibimos el ataque o podemos atacar? O dejar cao ese medio digital que es falso o esa cuenta falsa que está generando ese tipo de información. Y en la parte preventiva, a mí me gusta siempre en todas las ponencias que doy cuando hablo de inteligencia y hablamos de personas, esas personas tienen que tener un perfil. Y a mí soy un ferviente admirador y defensor de que en ciber y en la parte de inteligencia tienen que estar los mejores en este campo y para mí son los criminólogos, que son los grandes olvidados muchas veces porque no son una carrera técnica, pero perfilan a las personas, se perfilan las amenazas, perfilan a todos estos threat actors y están en la parte preventiva. Son nuestra pica en Flandes, son nuestros espías, los que nos van a coger y nos van a decir que el enemigo va a ir por un camino o va a ir por el otro. Con lo cual, volvemos a lo mismo que decíamos antes, personas. Así es, ¿no? Y sobre todo la figura que ha comentado, es decir, el criminólogo, que al final es una figura híbrida que tiene una formación multidisciplinar, tanto de jurídico, psicología, sociología, incluso la parte técnica se puede defender o esa perspectiva un poco más de forense para poder analizar en contexto de derecho, pues viene muy bien y muy interesante y ese perfil sí que está cogiendo bastante protagonismo, sobre todo en entornos más de fuerzas y cuerpos policiales, pues para poder pivotar y poder analizar este tipo de información. Y bueno, luego os dejamos aquí un par de consejos también, sobre todo pues, cuando estéis analizando este tipo de información. Muy importante evaluar la fuente. Sabes que mucha gente se olvida y solo consume la información. Sobre todo también los titulares, no os quedéis en el titular, muchas veces es erróneo. Sí, o sea, ese clickbait que hay de veo el enlace, veo el titular y ya me quedo con eso. Entonces, con eso también juegan, con ese titular que dice Miquel juegan, porque muchos de nosotros juegan con que tenemos poco tiempo, tenemos el móvil, tenemos un rato en el transporte público y vemos una noticia y nos quedamos solo con el titular, pero luego no vemos lo que hay detrás. Entonces, si juntamos, ellos juegan con nuestra psicología. Así es, sobre todo también identificar el autor. Muchas veces a lo mejor ese autor no existe o es una persona que ya tiene una tendencia muy marcada o es una promoción pagada en ese contexto. Comprobar las fechas, porque muchas veces son noticias que a lo mejor son de pasado, de hace años, y las vuelven a reciclar y a reflotar. Luego también examinar un poco las pruebas aportadas, porque muchas veces salen asociaciones que han hecho un informe analizando cierto tipo de cosas y no sustentan ni nada, no hay un método científico detrás, no existe esa asociación. Aquel típico de según un estudio. ¿Pero qué estudio? O sea, nombra la fuente, nombra la universidad o nombras la universidad porque parece que si nombras, le pones la palabra universidad, eso ya, bueno, es la bomba, ¿no? Pero luego realmente ves que esa universidad o no existe, como ha pasado muchas veces, o es una universidad muy pequeña que suele estar asociada con determinados grupos, determinadas ideologías. Entonces, claro, ¿cómo va a hacer el estudio? Pues tenemos que olvidar los prejuicios, que es otro de los consejos. Sí, tenemos que saber que estamos leyendo un artículo de opinión, un artículo científico o de información. Ahí sí que tenemos que andar bastante al loro. Y luego, sobre todo, la veracidad de la información. Ya hay incluso canales en los que ya hay listas oficiales, fact-checks, en los que a lo mejor ya son páginas que tienen ya desinformación y podéis consultar si realmente esa fuente es fiable o no fiable para poder analizar. Y ahora, pues bueno, vamos a hablar un poco de un ejemplo de las elecciones generales. Sí. Aquí, bueno, tenemos a nuestro amigo Donald, ¿vale? A Donald Trump. Walking Dead
El titular es un poco clickbait, ¿vale? Walking Dead ayudó a Donald Trump a ganar las elecciones, ¿vale? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? No es que se valiera de un ejército de zombies, ¿vale? Para ir detrás de la gente y que los llevasen a votar. Lo que se hizo fue que, si os suena el escándalo, ¿no?, del Cambridge Analytics, ¿vale?, donde bueno, hubo una serie de filtración de datos donde se dieron cuenta que estaban cogiendo información de todos nosotros y se estaba vendiendo a empresas vinculadas, por ejemplo, a Donald Trump, extrema derecha, etcétera. Bueno, pues se detectó que los fans de Walking Dead eran los que estaban más preocupados por asuntos de inmigración, ¿vale? Los clics, los me gusta en Instagram, los me gusta sobre todo en Facebook, ¿vale? De estas personas eran ese tipo de perfil. ¿Qué hizo Donald Trump y su equipo? Que en eso son pues, muy buenos. Lanzaron la campaña de abajo, The Border Secure. Lo que hizo fue lanzar campañas publicitarias durante la emisión de Walking Dead y otros programas también tipo ENCIS, porque ENCIS se dieron cuenta que los que veían ENCIS, la que tipo CSI pero que es del ejército, estaban en contra del Obamacare, ¿vale?, del seguro, de la seguridad social de Obama. Pues bueno, lanzaban spots publicitarios para introducir la idea de tratar a zombies, como zombies, a los inmigrantes. ¿Cómo? Pues si el capítulo había un montón de zombies, ya habéis visto Walking Dead andando, saltando vallas, etcétera, ponían imágenes con todo, la palabra no es el mejor foro, ¿vale?, pero con toda la intención de miles de inmigrantes lanzándose a las vallas del muro para entrar dentro de Estados Unidos, y no ponían precisamente a los inmigrantes muy bien vestidos, los ponían además atacando a las fuerzas del orden, pegando, con lo cual metían ese miedo, jugaron con el miedo. Y bueno, el resultado está en la siguiente PPT, lo sabemos todos, pues que al final consiguió la Casa Blanca, y lo consiguió gracias a la inteligencia, gracias a ese kill chain de preparar, coger los datos, escoger su público objetivo, lanzar en la parte de delivery, en la parte de entrega, lanzar esos spots para que su objetivo, que eran esas personas preocupadas por la inmigración, lo asociaran. Eso me parece, a la vez que genial, maquiavélico, ¿vale? Porque realmente estaban asociando a personas con zombies. Sí, sobre todo porque la audiencia de esta serie popular ahí en Estados Unidos coincidía con los potenciales votantes del país para poder votar y ganar ese voto. Y sobre todo el discurso de Trump muy asociado a la narrativa de la serie, en el que al final el enemigo era común, pues los inmigrantes eran los zombies, y poder asociar pues con el conflicto que hay un poco con México también, el muro, ese tipo de cuestión. Y sobre todo, pues un mogollón de perfiles falsos que todos sois conscientes de lo que hay actualmente en Internet. Es muy fácil hacerlo, incluso hay empresas especialistas, tanto comentarios negativos que te los pueden generar o me gustas para poder dinamizar ese tipo de contenido, y es algo que tenemos que tener en cuenta pues a la hora que tenemos la tesitura que tenemos actualmente pues para las elecciones que vienen en breve. Efectivamente, o sea, los perfiles falsos, todo esto, aparte de que tú te puedes generar un perfil falso con inteligencia artificial, que antiguamente era una cara random, ahora ya puedes hacer hasta un avatar. Es que te puedes hacer hasta una novia que sea con inteligencia artificial y tener una cara diferente. O sea, es increíble. Todos estos perfiles falsos, hay por ahí hay diferentes, hay baile de cifras porque depende del proveedor, ¿vale? Y ahora cuando hablo del proveedor os digo por qué, porque todo esto se vende. Yo puedo comprar un lote de 10.000, 15.000, 200.000 seguidores por igual $100, 200, 500, $1.000, lo que yo esté dispuesto a pagar. Se llaman granjas de perfiles falsos. ¿Y eso qué hacen? Pues de pronto llegas y creas un tweet y de pronto ves que a los 5 minutos tiene 1 millón de me gustas. ¡Ostras! ¿Qué relevancia tiene? No, es porque están estos perfiles falsos. Luego te metes dentro de cada uno de estos perfiles porque tenemos herramientas para poder detectar estos perfiles y meternos, y ves que siempre da me gusta a determinadas, o todo lo contrario, son tan random, porque claro, estos perfiles se alquilan, ¿vale? No son exclusivos para ti, y de pronto pues, puede ser que esté a favor y en contra de la inmigración, a favor y en contra, sean de izquierdas, de derechas, de centro y apolíticos. O sea, es algo que te da un detalle. Si investigas cada uno de ellos, vas a saber que es un perfil falso. O sea, y además son cada vez más difícil de detectar gracias a la inteligencia artificial. Así es, y lo mejor o lo peor de todo es que está al alcance de cualquiera. Como hay poco dinero, puedes destruir
un Estado o desestabilizarlo completamente. Estamos hablando de cantidades irrisorias, como puede ser 300 euros. A lo mejor 300 euros puedes negativizar a una empresa del IBEX 35 en muy poco tiempo, incluso fuera del país, para que no te pueda afectar y sin dejar rastro. O sea, estamos con estos mecanismos que hay que tener muy en cuenta y sobre todo poderlos detectar para poderlos contrarrestar. Esto es un deepfake. Esto creo que lo habéis visto en muchísimos sitios. El original es este de aquí, ¿vale? Que tengo a mi espalda, a mi derecha. Hay un actor en medio al cual se le tapan los ojos, ¿vale? Para que sea mucho más real y cojan los ojos de Donald Trump. Y el resultado es este de aquí. O sea, ¿sois capaces de ver la diferencia de uno y otro? Porque aquí no hemos puesto el vídeo, pero en el vídeo habla exactamente igual, se mueve exactamente igual, tiene los mismos gestos. Es decir, es que ¿cómo vamos a poder hacer esas buenas prácticas que hemos tenido antes si de pronto nos sale Donald Trump o nos sale nuestro presidente del gobierno o alguien que es importante diciendo algo importante o urgente para nosotros? No lo vamos a creer. Es que es muy complicado y es muy difícil también hacer esas buenas prácticas porque es que son muy buenos. Y esto, estamos en el minuto 1 ahora mismo. Imaginaros cuando estemos al final del partido. Va a ser algo prácticamente indetectable. Okay, esto estamos hablando sin financiación detrás. Estos programas son gratuitos y están disponibles a todo el mundo. Imaginaos con una financiación detrás para poder hacer este tipo de mecanismos de manipulación. Bueno, pues las conclusiones al final es que los ataques híbridos tenemos un enemigo invisible. No sabemos quién está detrás. No sabemos quién mueve los hilos. Nos podemos hacer una pequeña idea en la parte de los estados, en la parte de los países, pero en los cibercriminales, ahí nadie sabe quién hay detrás. Además, se crean perfiles falsos que crean otros perfiles falsos por ellos. Hay mulas, como ocurre en el narcotráfico, etcétera, que crean esos perfiles. Nunca sabemos quién hay detrás. Es una amenaza híbrida porque además nos afecta en nuestra vida diaria. Ya no, cuando dicen el mundo digital es el mundo natural también. Es decir, lo que me pase a mi marca personal digital me va a pasar en mi vida real. Si a mí me desacreditan en LinkedIn, no me van a llamar a trabajar a ningún sitio, ni mañana voy a estar dando una ponencia con mi compañero Miquel, porque voy a estar desacreditado. Sí, no, y sobre todo en el tema de ataques híbridos, que no podemos diferenciar la parte física y la digital, hay que verlo como un todo, porque cuando hacemos campañas de desinformación puede ser prensa escrita, radio, televisión, prensa, y a lo mejor luego no ha salido todavía en el entorno digital y viceversa. Puede estar moviéndose esa información, esa narrativa en el entorno digital y tenemos que tener prudencia o detección para poder canalizarla en otro tipo de fuentes. Sobre todo estas amenazas son complejas. ¿Y por qué son complejas? Porque al final hay muchos inputs, muchas fuentes y tenemos que tener conocimiento. ¿Y cómo podemos tener conocimiento? Con inteligencia, como hemos hablado antes, tanto con el ciclo de inteligencia como con perfiles especialistas a la hora de poder analizar e interpretar ese tipo de información. ¿Qué nos aporta la ciberinteligencia? Prevención. Sobre todo prevención, poder estar detectado, conocimiento y sobre todo para poder asignar prioridades, recursos, porque los recursos tanto en organizaciones privadas como públicas pues no son muy limitados, entonces tenemos que poderlos gestionar de manera correcta y sobre todo la policía guiada con inteligencia, no solo con datos, con información, sino que tenemos que empezar a generar esas bases de datos de todo el país, de otros colegas policías de otros países, pues para ver cómo afectan, porque muchas veces las amenazas son transnacionales. Pueden estar procedentes de otro país, no tenemos la competencia para actuar en Rusia, en Rumanía, pero sí podemos estar monitorizando ese tipo de cuestiones o hacer colaboración con otro tipo de policías. En este caso, compartir es la clave. Compartir información entre fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y compartir también con el ciudadano de a pie. A nosotros, particularmente, además, nos gusta mucho colaborar con las fuerzas de seguridad del Estado y siempre estamos abiertos a colaborar con vosotros porque es un trabajo de todos. Entonces, cuanto más información tengáis vosotros, antes vais a pillar a los malos y nosotros vamos a estar protegidos. La inteligencia ayuda en vuestro trabajo a que seáis mejores policías y mejores investigadores.
Sí, y sobre todo la cultura de compartir, como decía mi compañero, desinformación. Por ejemplo, en España a día de hoy no salen los informes de las campañas actuales que hay, pues para que la gente, la población, sea consciente. Pero, por ejemplo, en Francia ya han empezado a publicar ese tipo de campañas, pues para que la gente sea consciente y para tener un impacto real y, sobre todo, poder desarticular ese actor de, oye, te tenemos identificado, tenemos estas fuentes, entonces ya sabemos un poco. Ahí también ver un poco la Unión Europea hacia dónde va a ir. O solo va a estar identificando, detectando, o va a poder hacer algo ofensivo. Ofensivo en el sentido de que si al final tú generas medios falsos, fuentes falsas, pues poderlas hacer un takedown, que es darles de baja para sobre todo actuar y que no puedan incidir. Entonces, ese tipo de debates están abiertos y yo creo que tenemos que ser conscientes de la gravedad que hay, porque es lo mismo el esfuerzo en detectarlo que en generarlo. Entonces tenemos que ver un poco hacia dónde podemos ir dirigiendo un poco este tipo de recursos. Además, si tenemos miedo a la hora de compartir, porque muchas veces decimos, tengo información, esto lo puedo compartir con todo el mundo, pues ya está inventado, ¿vale? Están los TLPs, ¿vale? Que va por colores, tienes el red, en el cual es algo que solo te afecta a ti, ¿vale? Es una información que solo podría compartirse entre miembros y fuerzas de seguridad del Estado. Un TLP white en el cual pues es para defenderme a mí y además a miembros de mi organización o clientes míos, ¿vale? Con lo cual se puede distribuir más. Green, en el cual es prácticamente abierto, ¿vale? A todos los softwares que sean afectados, y clean, ¿vale? En el cual es abierto a todo el mundo. Entonces, ante la duda, si es confidencial, muy confidencial, TLP, ¿vale? Es un estándar internacional que además acuñamos dentro desde el FERS y trabajamos en él y aplica para todo, aplica para inteligencia básicamente. Es con lo que compartimos la información. A nosotros nos puede llegar información de Interpol, de Europol, pero no podemos compartir todo, pero entre ellos sí podéis compartir entre las fuerzas de seguridad del Estado. O hay otras que podéis compartir con el resto de actores según vaya viendo. Entonces es muy importante también la figura que sea capaz de detectar hasta qué nivel de compartición es capaz de llegar y taguear esa información para que sea accionable y útil para todo el mundo. Y sobre todo destacar que tenemos que trabajar en contrarrestar esa información, no solo ser elementos pasivos, que actualmente es lo que somos. Tenemos que trabajar en ser activos, en tener ese sistema de alerta temprana, involucrar al sector privado, sobre todo a esos medios en los que al final se las cuelan, pues patrocinando o pagando, sobre todo que haya una responsabilidad, que no valga todo, y sobre todo un control en ese tipo de cuestiones, sobre todo elevar la concienciación del ciudadano, ya sea de edades tempranas, que puede ser desde el colegio, con pensamiento crítico, con creatividad, un poco que se hagan preguntas realmente si lo que están consumiendo es real o no y que tengan propio juicio. A mí la parte del colegio que dice Miquel, a mí lo compartí en LinkedIn hace poco, me hizo mucha ilusión porque vi que en el colegio mi hija con 9 años ya estaba dando este tipo de cosas, es decir, qué es la información falsa, qué era el ciberbullying, es decir, estaban plantando esa semilla para poder discernir qué es verdad, qué no es verdad y los peligros de las redes sociales. Entonces, la concienciación empieza desde una edad muy, muy temprana y luego, por supuesto, hay que continuarla. Así es. Y bueno, si tenéis alguna pregunta, pues podéis hacer, vamos a dejar una ronda de preguntas para aquellos que estén interesados y si no, pues bueno, estamos en el stand de la entrada y os podemos explicar un poco más mecanismos, metodologías, herramientas que hay actualmente para desinformación, pues para poder luchar con ellas, ya sea desde la administración pública o del sector privado. No sé si tenéis. Muchas gracias. ¿No hay preguntas? ¿Ahí? Eso es que ha quedado todo clarísimo. Vale. Pues muchas gracias a todos. Gracias, muchas gracias.